Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla y yo represento al Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo que ustedes pueden encontrar en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando y mirando este momento en el cual vamos a hablar de un tópico que muchas veces no escuchamos en los sermones en las iglesias y que es el tópico del Espíritu Santo, Jesucristo dentro de nosotros. Bueno, antes de comenzar yo voy a hacer una pequeña oración porque yo quiero que no sea yo que hable una palabra, sino que sea el Espíritu Santo el que me guíe a abrir mis labios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por este día maravilloso. Te doy gracias por las cosas buenas y las cosas malas. Muchas veces, Señor, no nos damos cuenta que las cosas malas que son pruebas, Señor, y tribulaciones que tú nos pones en el camino, son, Señor, nada más que cosas maravillosas para que, como dice la Biblia, nos refine como hacen con el oro a través del fuego. Gracias por el fuego. Pero más gracias, Señor, por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, quien nosotros siendo pecadores y no mereciendo nada, Él murió por nuestros pecados. Señor, te pido que sea el Espíritu Santo que hable a través de mis labios y que cada uno y todos aquellos que están escuchando, en el nombre de Jesús, le abra los oídos y la mente para que las palabras que hablamos queden grabadas con fuego en sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, es una alegría el poder estar con ustedes, que yo considero mi familia. Antes de comenzar el tópico, de acuerdo a ciertas notas que yo tengo, les quiero leer un pequeño pasaje de un famoso pastor que yo creo que dice mucho y que es conveniente que lo compartamos. Dice, por lo general, cuando somos nuevos creyentes, y vamos a entendernos algo, hay gente que tiene 30 años en el camino con Dios y aún son nuevos creyentes. Así que todos en cierta forma... ¿Aló? Sí, perdónenme que tuve un problema técnico y tuve que solucionarlo, discúlpenme. Bueno, dice, cuando somos nuevos creyentes, pensamos que nuestras vidas serán más fáciles ahora que somos salvos. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese error, no? Pero esto no suele ser el caso la mayoría de las veces. De hecho, es posible que cuando somos salvos experimentemos aún más desafíos, problemas, pruebas y tribulaciones. Como recién llegamos a Dios, quizás este sería el momento para preguntarnos, ¿dónde está Dios? Cuando nosotros le hemos pedido y le hemos rogado tanto y no vemos la respuesta. Esa es una pregunta cuando comenzamos en los caminos de Dios. Si no sabemos qué camino tomar, podríamos comenzar a sentirnos abrumados y solos y totalmente desorientados. Pero si hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestro corazón, tenemos que tener la confianza, la esperanza y la seguridad que aunque Jesús está sentado hoy a la diestra de nuestro Padre Todopoderoso, Él antes de irse, sabiendo indudablemente lo flojos que somos nosotros como seres humanos, nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesucristo dentro de nosotros. Por eso tenemos que estar alegres, por eso tenemos que estar contentos, porque pase lo que pase, Jesucristo está dentro de nosotros. Y como dice el famoso verso, más grande es aquel que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que tener tranquilidad. Ahora vamos a empezar a conversar del Espíritu y ustedes mientras yo converso pueden mandar sus comentarios e indudablemente me van a ayudar muchísimo porque la razón que yo elegí la profesión de maestro es porque me encanta aprender.
Y créanlo o no, ustedes con sus comentarios me ayudan y me enseñan muchísimo. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? Vamos a ver esto. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza o una energía cualquiera como muchos metafísicos quieren pensar. Es la tercera persona de la Trinidad, y esto yo sé que es algo un poquito complicado y difícil de entender. Creo que en el cristianismo una de las cosas más difíciles es entender cómo tres es uno y uno son tres. Esta Trinidad está compuesta por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo en el corazón del creyente y capacita o le da poder al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha encomendado hacer en este mundo. Luego de que Jesús resucitó y justo antes de subir al cielo le dijo a sus discípulos, y esto es algo un poco curioso, ¿por qué no se los dijo antes? ¿Por qué no se los dijo un año antes, 6 meses antes? Sino que se los dijo un ratito antes de irse. Y la razón es porque los discípulos que realmente andaban con Jesucristo día y noche, a veces no es por nada, pero parecían unos tontos. Una de las cosas que, por ejemplo, tenían era que Jesucristo tenía que repetirle a veces 2 o 3 veces las cosas para que le entendieran, otras veces cosas simples no le entendían. Y Jesucristo en su sabiduría infinita sabía que si Él les hubiera dicho lo que iba a suceder con la cruz, ellos se llenarían de pánico y quizás dispararían antes de lo que tendrían que hacer, y el plan que Jesucristo y su Padre tenían no se pudiera cumplir, y por lo tanto les habló del Espíritu Santo en el último momento. Y dijo en Hechos 1:8, y ahí lo tenemos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán y serán testigos. Y escuchen esto, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esperó hasta último momento para decirles que fueran a Samaria. Samaria eran los samaritanos a quien los judíos odiaban. No se olviden que Samaria quedaba en el norte, y cuando tenían los judíos que ir más arriba de Samaria, ellos pasaban por 2 caminos que iban alrededor de la ciudad, aunque les llevaban mucho más millas hacerlo, por la simple razón de no querer ni siquiera juntarse ni ver a la gente de Samaria. Y sin embargo allí los mandó Jesucristo. Yo creo que con esto de mandarlos a ellos cuando el Espíritu Santo entró a Samaria y hasta los confines de la tierra, fue la primera indicación que Jesucristo, que hizo realmente su ministerio entre los judíos, mandó a que sus discípulos fueran a evangelizar a nosotros, los gentiles. La labor del Espíritu Santo, vamos a ver qué es. El Espíritu Santo realiza una obra especial en este mundo y dentro del pueblo de Dios. Es la presencia del Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Él, el Espíritu Santo, obra de diferentes formas ayudándonos a sentir al Señor y a andar siempre de acuerdo con su voluntad. Así que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos guía prácticamente a seguir a Dios, el que nos guía a seguir su palabra, el que nos guía a seguir su mandamiento. Porque si fuera por nosotros mismos, pobres seres humanos de carne y sangre, quizás no nos acercaríamos
Así que el Espíritu Santo es una obra maravillosa que Jesucristo desde el principio tenía planeado para no dejarnos huérfanos. Veamos algunas de sus funciones. Demos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros y pidámosle su ayuda para que podamos reflejar más de Él en nuestras vidas. Es imposible, y tenemos que entenderlo, el poder reflejar las cualidades del Espíritu Santo, que son las cualidades de Jesucristo, que son las cualidades de Dios, si nosotros no tenemos dentro de nosotros un representante directo de la Trinidad Divina. En este caso tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros, como seres humanos tan pobrecitos y tan necios como muchas veces somos, vamos a tener estas cosas que yo voy a leer? El fruto o los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Ustedes creen que nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, podríamos llegar a tener todas estas cualidades o por lo menos algunas de ellas? No creo. Primero, las cosas que el Espíritu hace por nosotros. Y le pediré al Padre y Él les dará otro Espíritu para que los acompañe siempre. Esto está en Juan 14, 16. Y este es el mismo Jesucristo siguiendo su plan que le va a pedir al Padre para que nos dé el Espíritu a todos nosotros, los que creemos y aceptamos a Jesucristo, para que nos acompañe siempre. Y dice después en Juan 16, 7, porque una de las cosas importantes del tópico que hoy yo quiero hablar con ustedes y el mensaje que quiero decir, es poder leer los versos o las escrituras que hay en la Biblia sobre el Espíritu Santo, porque así se nos va a hacer más fácil entender al Espíritu Santo. Dice, pero les digo de verdad, les conviene que me vaya, y este es Jesucristo hablando, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. En otras palabras, Jesucristo sabía que tarde o temprano tenía que irse. Su misión estaba cumplida, pero indudablemente que el haber estado tanto tiempo en carne y hueso, entre nosotros de carne y hueso, llegó a tener la sensibilidad de amarnos de una forma especial y nunca pensó Él dejarnos solos. Entonces, aquí es donde dice, yo me voy, pero con un dolor en el alma de dejarlos, pero por otro lado no se preocupen porque les dejo el Espíritu. Y en Juan 14, 26, a Juan le gusta mucho hablar del Espíritu, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Por eso es que una de las cosas que yo creo es conveniente es que cuando vayamos a leer la Biblia, aunque sea 5 minutos antes, ciérramos los ojos y hagamos una pequeña oración. Y en esa pequeña oración le pidamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos está escuchando y tiene la voluntad de hacerlo, que nos ayude a entender lo que leemos, pero sobre todas las cosas que nos revele cosas que nosotros no vamos a entender en la Biblia. La Biblia es un libro impresionante,
donde hay revelaciones que nosotros quizás vamos a llegar al cielo si Dios lo quiere y no todavía lo vamos a entender. Así que antes de leer la Biblia yo creo que es una buena idea pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos revele las palabras que hay en la Biblia y las cosas que Dios quiere decir. Podemos decir, gracias Padre porque no me has dejado solo. La verdad que todos nosotros tendríamos que decir eso, porque pobre de nosotros si no hubiéramos quedado sin el Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, Señor, me acompaña y me consuela en todo momento y en medio de cualquier situación. Ayúdame a escucharlo, al Espíritu Santo, con atención. Esa vocecita que nosotros escuchamos dentro, esa vocecita que a veces nos dice no hagas esto y a veces nos dice hace esto y que a veces nos dice ve para allá o ve para el otro lado, esa pequeña vocecita que muchas veces repite y repite y repite y que la mayoría de las veces como rebeldes no lo escuchamos, no le ponemos atención y a veces no hacemos lo que la pequeña vocecita dice y hacemos lo que el intelecto de nosotros nos dice. ¿Cuántas veces nos metemos la pata? No hacemos errores. Así que escucharlo es parte de disfrutar el Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, dice Juan otra vez 16, 8 al 11, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado porque no creen en mí, ese es Jesucristo. En cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo, que ustedes saben quién es, ya ha sido juzgado. Y todo eso es un trabajito del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú ya venciste, Señor, y juzgaste al maligno y tú eres Rey victorioso por siempre y para siempre en esta tierra, aunque exista un príncipe de la tierra. Quiero vivir consciente de tu victoria y con el corazón lleno de tu Espíritu Santo. También hace otra cosa el Espíritu Santo. Nos guía en la verdad. Yo creo que esta es una de las tareas principales del Espíritu Santo. Nosotros en cierta forma hemos sido siempre esclavos, porque estamos esclavizados de drogas, de alcohol, de vicios, de tonterías, de mil cosas. No solamente los que están con cadenas son esclavos. Esclavos somos todos aquellos que dependemos y seguimos como pobres ratoncitos a algo superior a nosotros. Y yo creo que todo eso desaparece cuando aparece la verdad. Y me encanta cuando Jesucristo nos dice, y la verdad te hará libre. Y entonces eso es una de las cosas que viene el Espíritu a hacer, que quizás sea una de las tareas principales que Jesucristo le dio al Espíritu para que haga. Nos guía en la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí tendríamos que detenernos, meditar y estar 5 minutos en silencio meditando. El Espíritu de la verdad. Es algo, pero muy profundo.
Y nosotros no nos damos cuenta que dentro de nosotros está el espíritu de la verdad. Nosotros realmente tenemos la capacidad, la habilidad de entender y de saber cuál es la verdad. Quiere decir que si nosotros no vamos por el camino de la verdad, es como dice Santiago en su libro, es por nuestra propia mente, por nuestros propios deseos. El espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Y no necesitamos ir muy lejos. Cualquiera de ustedes me imagino que conoce personas que son inconversas, personas que no, inclusive quieren saber nada de Jesucristo ni de Dios. Y entonces nos damos cuenta que la verdad lógicamente no existe en ellos. Pero nosotros y ustedes sí conocen la verdad, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y eso está en Juan 14, 17. Es Juan que le está hablando. Gracias, Señor, porque tengo la claridad de tu verdad, pues el Espíritu vive conmigo y está en mí. Quiere decir que el Espíritu Santo nos saca, quizás, para decir en palabras simples, de aquellos tiempos en que nosotros estábamos encadenados en esclavitud de cosas feas, de aquella época en que no merecíamos nada porque estábamos llenos de pecado, y nos viene a mostrar la verdad, que como dijo Jesucristo, esa verdad nos hace libre. Y a veces estamos quejándonos y no nos damos cuenta lo que ha sucedido, cómo a través del tiempo y los años hemos cambiado, y cómo de aquellas mentiras y aquellos pecados que nosotros andamos a caballos de ellos, ahora caminamos tranquilo con una conciencia de lo que es la verdad, y hay como una tranquilidad en el corazón, en el alma que no teníamos. Por eso tenemos que decir gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Quiero permanecer firme en el conocimiento de que soy tuyo por siempre, y nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Romanos 8, 35, 39. Ayúdame a sumergirme en tu palabra, Espíritu Santo. Lo estoy pidiendo yo de corazón, porque tú eres la verdad, para escuchar tus palabras de afirmación sobre quién soy yo en ti. Yo creo que esto es algo bien sabio, que soy yo quien tengo que preguntarle al Espíritu, ¿quién soy yo? Yo muchas veces me miro al espejo y muchos de nosotros podemos decir, wow, qué feo que somos. Y hay otros que tienen suerte que pueden decir, qué lindo que somos. Pero la verdad que yo creo que hay muy poco que le preguntamos al Espíritu Santo, revélame quién realmente soy yo. Enséñame a compartir tu verdad, porque el Espíritu es todo verdad. Y ayúdame a compartir tu verdad con todos los que me rodean. Nosotros continuamente estamos con personas alrededor, ya sea de nuestra propia familia, bajo nuestro propio techo, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el hospital, en la calle, en la parada del bus, en el tren. Siempre, de una manera u otra, hay gente alrededor.
Y tenemos que pedirle al Espíritu que de una forma u otra nos saque, nos quite el temor o la ansiedad para poder compartir con otras personas la verdad del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo llama verdad, tenemos que compartirlo. Otra de las cosas que el Espíritu hace por nosotros, nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Y ahí es lo que yo recién estaba terminando de decirle. Pero hay en Hechos 1:8, y acá está quizás el versículo que más se conoce y que más famoso es del Espíritu Santo. Ya lo leímos y lo voy a leer otra vez. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si hubiera sabido un poquito más, si hubiera vivido hasta después de Colón, hubiera dicho, y vayan a Colombia, y vayan a Argentina, y vayan a Uruguay, y vayan a Chile, y vayan a Honduras, y vayan a El Salvador, y vayan a todos lados. Así que prácticamente lo que nos quieren decir aquí, vaya hasta los confines de la tierra, es que no esperes en cierta forma que Dios te dé y te llame con una luz de Hollywood y misteriosa para que vayas a una misión al África, al Asia, a cualquier otro lado, sino que donde tú quieras que esté, allí en el supermercado, allí en la lavandería, allí en la bodega, allí en donde quiera que estés, allí pídele al Espíritu Santo que te ayude a compartir la verdad que Él tiene y que Él ha traído. El Espíritu Santo está dentro de ti para darte fuerza. El Espíritu Santo está dentro de ti para darte esperanza. El Espíritu Santo está dentro de ti para guiarte, para sacarte la ansiedad. No te olvides que en la Biblia dice que Dios no te dio un espíritu de miedo, sino te dio un espíritu de coraje, un espíritu de amor y un espíritu de control propio. Y esto es lo que el Espíritu viene a estar dentro de ti para ayudarte a que cumplas esas palabras de Dios. Bueno, otra de las cositas que viene el Espíritu a hacer, nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor, que es una redundancia casi de lo que dije, pero lo decimos de otra forma. Después en Hechos 4:31, y me encanta darles el número de los versículos porque me encantaría que todos ustedes lo apuntaran y los leyeran de vuelta. Después de haber orado, dice Hechos, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y eso fue cuando los discípulos, los 120, y después Pedro empezó a hablar y 3.000 se llenaron del Espíritu. Está en Hechos 4:31. Gracias, Padre, otra vez por el Espíritu Santo que me llena, me capacita para compartir tu mensaje de salvación sin ningún temor. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, a que el Espíritu Santo que vive en todos los que creemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que nos ayude a abrir la boca, a mover los labios y a compartir esas palabras que a nosotros nos sacaron del pecado y de la basura y nos transformaron en algo mejor. Ayúdanos, Señor. Otra cosa que el Espíritu viene también a hacer, nos capacita para llevar el mensaje
de Dios sin temor, que ya lo dijimos. Y otra cosa es que nos da dones para poder edificar a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Ahora bien, hay diversos dones, y esto es algo que yo creo es tan lindo y tan interesante de hablar y compartir esto, porque habemos muchas veces en muchos niveles de crecimiento espiritual que no entendemos bien estas cosas. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servirle a Dios, pero hay un solo Señor, un solo Dios. Hay diversas funciones para poder hacer, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, yo creo que todos nosotros nos recordamos que lo que dijo Jesucristo fue una de las cosas más sabias de la Biblia. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso es prácticamente lo que tenemos que tener todos nosotros en nuestro corazón más que en nuestra mente. Y la razón es porque todos nosotros, no importa en qué capacidad intelectual, física, emocional o espiritual estemos, podemos hacer alguna cosita para servir a Dios. Y otra de las cosas que nos recuerda aquí está en 1 Corintios 12, 4, 7, cuando dice, hay diversos dones, pero un solo espíritu. Bueno, a ese Espíritu Santo que estamos hablando y que tú y tú y tú y tú y yo tenemos dentro, le podemos pedir, le podemos preguntar. Todos los días nosotros oramos, ¿no? Me imagino, de día, de noche, cuando sea. Y en ese mismo momento le podemos preguntar al Espíritu Santo, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es la bendición que Dios me ha dado para yo poder servirlo a Él? Y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a decir, bueno, tú sos una persona que sirve para evangelizar. Tú sos una persona que Dios usa para levantar ladrillos para construir iglesia. Tú sos una persona que puede ser un buen maestro. Tú sos una persona que puede empujar carritos y servir a Dios transportando algunas cositas de la iglesia. Es decir, todos podemos hacer algo, todos tenemos un don para algo. Y la única forma de encontrarlo no es haciendo toda esa clase de pruebas psicológicas y metafísicas que andan por ahí dando vueltas, sino es simplemente preguntándole con amor al Espíritu Santo, que nos va a revelar. Créanme que sí. Yo se los digo por experiencia propia. A veces no sabemos qué hacer, estamos perdidos, confundidos, ni sabemos por qué nacimos, ni sabemos qué quiere hacer Dios con nosotros, ni sabemos para qué podemos ayudar a quién. Pero el Espíritu Santo sí sabe perfectamente qué es lo que tú y yo tenemos adentro, que en una parte grande o humilde podemos ofrecer. Así que vamos a preguntarle al Espíritu Santo qué don, qué regalo nos ha dado Dios para que pongamos inmediatamente ese regalo, ese don a trabajar para Dios. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo,
por tu manifestación específica en mi vida y en la vida de todos los que me están escuchando, y los dones que tú le diste a cada uno y todos aquellos que están escuchando, a mí y a todos los que nos rodean. Gracias, Señor. Otra de las cosas que el Espíritu Santo viene a cumplir, vamos a decir, nos hace santos y nos justifica. ¡Wow! Cuando yo llegué a esta conclusión casi me caigo del suelo, porque yo pensé en lo que yo era años atrás y que ahora me diga que el Espíritu Santo vino a hacerme santo. La verdad que no lo podía imaginar. Nosotros, en cambio, siempre debemos de dar gracias por ustedes. Estoy hablando ahora de segunda de Tesalonicenses, y lo digo despacito porque es difícil, 2:13. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu Santo, y la fe que tienen ustedes y el Espíritu en la verdad. ¡Wow! Nosotros, en cambio, debemos dar gracia por ustedes. Fíjense en el corazón, el amor, la verdad, la sinceridad y la hermandad de estos hombres de Dios de aquella época lejana que escribieron la Biblia. Fíjense en qué corazón más maravilloso de amistad y de amor cuando nosotros damos gracias por ustedes. ¡Qué lindo! Si hoy en día hubiera una lluvia de bendiciones desde el cielo que Dios mandara y todos nosotros volviéramos otra vez con ese Espíritu Santo que tenemos adentro a dar gracias y gracias por otras personas. Ahora voy a saltar a 1 de Corintios 6:11. Me encanta leer versos del Espíritu Santo. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, pero y por el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. En 1 de Corintios 6:11. Gracias, Señor, por haberme escogido, y gracias, Señor, por habernos escogido a todos nosotros, porque bien dice que nadie viene a Jesucristo si no lo trae el Padre. Quiere decir que tú, que tienes a Jesucristo dentro de tu corazón y tu alma, dale gracias a Dios porque Él te amó a ti antes que tú lo amaras a Él. No es por mis méritos, por la obra redentora de Jesús y por tu Espíritu, es que puedo acercarme a ti sin pecado y sin temor. Gracias por habernos escogido a nosotros y a nuestras familias. Y nos podemos acercar, y lo voy a repetir, sin pecados. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente, si miro para atrás, voy a ver una cantidad tan grande de pecados que el ferrocarril más grande de Estados Unidos no va a poder llevarlos. Así que yo tengo que darle, no una, millones de gracias a Dios. Pero aquí es donde viene el Espíritu Santo. La gracia de Dios es
tan impresionantemente misericordiosa que mandó a su único querido Hijo a morir por nosotros y dar hasta la última gota de sangre, y aún así, cuando llegó el momento de llevárselo otra vez con Él, nos dejó un Espíritu Santo para que no nos quedáramos solos. Eso es amor. Otra de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer, viene a hacernos libres, finalmente libres. ¿Cuántos de nosotros muchos años atrás andamos mirando para la derecha y para la izquierda y sobre el hombro para ver quién venía atrás o al costado, porque habíamos hecho tantas cosas malas que estábamos llenos de miedo y no éramos libres, estamos encadenados por los pecados? Y Él vino a hacernos libres. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Voy a leer de Romanos 8, 1, 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nunca se olviden de eso. Eso ha sido uno de los puntos que ha traído mucha discordia entre mucha gente. En Cristo no hay condenación. Voy a repetir otra vez. En Cristo no hay condenación para los que lo siguen. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, nos han liberado del pecado y de la muerte. ¿Y ustedes saben qué? Y acá estamos pronto casi para terminar. Dicen que nos han liberado del pecado y de la muerte. Pero si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, ¿ustedes saben dónde nosotros íbamos de cabeza como un auto Ferrari a toda velocidad? Iríamos de cabeza otra vez para el pecado y para la muerte. Así que por eso, y nada más que por eso, tienes todo el derecho y la obligación de darle gracias a Dios desde ahora hasta que partas. En 2 de Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu está el Señor. Allí hay libertad. Qué cosa más preciosa. Donde está el Espíritu, que es dentro de ti, hay libertad. Pero si el Espíritu por alguna razón se retira, la libertad tuya se va a volver esclavitud. Por eso, vamos a acordarnos de Pablo un poquitito antes de terminar, cuando dijo: no aficies el Espíritu. Acuérdense de esa escritura porque es muy, muy importante. El Espíritu es todas estas cosas maravillosas que nosotros hemos hablado. Pero donde tú, por medio de ciertas cositas, empieces a asfixiar hasta que quizás lo matas o lo echas de tu cuerpo al Espíritu Santo, vas camino de la muerte, del pecado y del adiós de Dios. Ten mucho cuidado cómo tratas al Espíritu. Así que les digo, esto es en Gálatas: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, si nosotros podemos vivir por el Espíritu, no vamos a caer en la trampa de Satanás, de todos esos miles de pecados
de tentación que continuamente nos está tirando todo el día alrededor de nosotros. Pero hay que mantenerse en el Espíritu. Gracias, Padre, por la libertad que me concedes al tener al Espíritu Santo dentro. Yo sí, como dijo una vez un gran pastor, quiero vivir para ti por toda la eternidad, dándote gracias. Finalmente, vamos a recordar algo muy importante. Hemos visto un montón de cualidades y cualificaciones y bendiciones maravillosas que el Espíritu ha traído, y el Espíritu con sus funciones nos llena de libertad, de verdad, de tranquilidad, de paz, de maravillas. Hemos visto que el Espíritu es una persona, hemos visto que es parte de una Trinidad divina, 3 en 1, 1 en 3. Hemos visto muchas cosas y hemos realmente terminado enamorados del Espíritu Santo y damos gracias porque está dentro de nosotros. Pero, y siempre hay un pero. Pero, cuando pecamos, Dios nos dice que nos puede quitar el Espíritu Santo. En cambio, Él enseña, y esto es una escritura, 1 de Juan 1:9. Se los voy a decir de vuelta despacito porque quiero que lo apunten y vayan a leerlo. Juan primero, es decir, 1 de Juan 1:9. Dice Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel, Dios no es como todos los amigos o todos los familiares que podemos tener, que quizás algún día por alguna razón no son fieles. Dios, por el contrario, siempre va a ser fiel. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero antes de que dice eso en 1 de Juan, nos dice que si pecamos, Dios nos puede quitar el Espíritu Santo. Pero si confesamos nuestro pecado, y yo iría un poquito más allá de Juan, si confesamos y nos arrepentimos, Dios siempre tiene gracia, misericordia, compasión, amor, y siempre nos va a perdonar. Ahora, cuando Pablo dijo, no asfixies el espíritu, ¿no? Que en inglés creo que dice, don't quench the spirit. ¿Qué son o cuáles son las cosas que podemos los seres humanos hacer para asfixiar el espíritu? Yo quisiera que ustedes pensaran sobre eso. Y eso es la pregunta que yo les voy a dejar a ustedes esta tarde para que ustedes mediten toda la semana. Ustedes tienen al Espíritu y tienen todas estas cosas maravillosas del Espíritu que yo les he hablado en esta tarde. Pero piensen también que Pablo dijo, no asfixien al Espíritu, tengan cuidado. ¿Y qué son las cosas que nosotros podemos hacer para asfixiar al Espíritu? Porque si asfixiamos al Espíritu, el Espíritu no va a estar dentro de nosotros. Y pobrecito de nosotros, vamos a tener que caminar solos en la vida. ¿Y quieren que le diga la verdad? Yo tiemblo pensando que voy a caminar solo sin el Espíritu. Yo creo que en la Biblia aprendimos hace mucho tiempo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Yo me imagino que un templo, vamos a suponer, voy a hacer una pequeña iglesia humilde, y si abro la puerta y agarro un balde lleno de barro, agua sucia, y empiezo a tirar para adentro y ensucio los bancos y ensucio las paredes, si empiezo a hacer fuego adentro de la iglesia y se prende en fuego, yo creo que todo eso va a empezar a destrozar poco a poco el templo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a introducir dentro de este cuerpo humano que es el templo del Espíritu Santo cosas nocivas? Yo no quiero ir muy lejos con esto, ¿no? No quiero decir que no hay que hacer esto, que no hay que hacer, pero cada uno de nosotros sabe las cosas que a este cuerpo humano, sin ser médicos, sabemos, le hacen mal. Nosotros sabemos prácticamente las cosas físicas que si vamos poniendo dentro de nuestro cuerpo va a ir afectando nuestros órganos, nuestras extremidades, nuestro corazón, y si el Espíritu Santo está dentro, lo estamos en cierta forma afectando y lo estamos asfixiando porque es una persona. Pero también cuando pecamos, cuando robamos, cuando falsificamos, cuando engañamos, cuando abusamos, cuando hacemos todas esas cosas, también estamos asfixiando al Espíritu. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y cada vez que nosotros estamos haciendo algo que no es la verdad, no solamente somos hipócritas como los fariseos, sino que estamos asfixiando al Espíritu Santo, que es al final el único que nos puede hacer llegar al cielo. Yo creo que hemos hablado bastante y para terminar voy a leer de vuelta, porque me encanta, los frutos del Espíritu. Aquí en un papelito yo tengo algo que lo tengo colgado en mi escritorio porque me encanta. El fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Espero que alguna de estas humildes palabritas le haya tocado el corazón, el espíritu, el alma, la mente, y que juntos todos nosotros demos gracias a Dios por el Espíritu Santo, y les agradezco todos los comentarios, todas las opiniones y todas las cosas que yo he dicho que no les ha gustado o que le parece que están mal, que me las digan, porque a mí me encanta aprender y me encanta aprender de ustedes. En el nombre de Jesucristo, que no solamente ustedes, sino todos sus hogares sean llenos de bendiciones.